Componentes. Profesor, muy buenas tardes compañeros. Mi nombre es Lucas Morel, soy de la carrera de licenciatura en Administración, tercer semestre, y estaré hablando sobre un tema muy interesante que es la política fiscal. ¿Y qué es la política fiscal? Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes como el gasto público y los impuestos. Que utiliza como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica de un Estado. Los gastos públicos constituyen una aplicación de recursos del Estado para la constitución de sus fines, según el Ministerio de Economía. Son transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para adquirir bienes y servicios que requiere la producción pública. Para la concepción clásica, el gasto público se divide en casos ordinarios y extraordinarios. Los gastos ordinarios son aquellos destinados al desarrollo normal de la actividad, como por ejemplo los sueldos de los funcionarios públicos. Y los gastos extraordinarios son sistemáticos y de excepción, por ejemplo en una guerra, que se solventan por lo general con préstamos del exterior. Los ingresos públicos son los recursos que capta el sector público para realizar sus actividades. Desde un punto de vista cuantitativo, los impuestos principalmente constituyen los ingresos públicos. Se puede clasificar los ingresos desde la perspectiva jurídica en originarios y derivados. Los originarios, cuando el Estado no ejerce su poder coercitivo, por ejemplo en la venta de bienes y servicios, tarifas y créditos públicos. En los derivados, los que surgen del poder coercitivo del Estado, como los impuestos y los aportes previsionales. Desde el punto de vista económico, se dividen en ingresos corrientes e ingresos no corrientes. Ingresos corrientes, aquellos que logra el Estado sin contraer endeudamientos ni disminuir sus activos. Por ejemplo, los ingresos tributarios. Y los ingresos no corrientes o de capital son los que se obtienen endeudándose con el sector privado, público-privado. El presupuesto público es un documento que contiene la proyección de la actividad financiera del Estado en un periodo determinado, que suele ser anualmente. El mismo es aprobado por la ley y implica un compromiso por parte del Estado hacia la comunidad. El déficit fiscal, el presupuesto tiene la posibilidad de prever los desequilibrios. En su implementación se producen acontecimientos no imprevistos que se transforman en desequilibrios reales entre el ingreso y los egresos. El presupuesto nacional aprobado por el Congreso y ejecutado por el Poder Ejecutivo Nacional puede tener desfasantes no contemplados. Estos desequilibrios a veces requieren financiarse y no pueden realizarse con recursos ya presupuestados. Se precisan rápidos mecanismos de financiamiento para los desequilibrios de la tesorería y que no siempre están presupuestados y los ejecutados no coinciden en ese periodo anual. El financiamiento puede hacerse con letras de tesorería a corto plazo y liberamiento de impago y residuos pasivos, que son las obligaciones que se pagan al fin del periodo. La deuda pública. La deuda pública está conformada por un conjunto de obligaciones que tiene el Estado con individuos del país, así como también con individuos del exterior. Pero esta deuda pública no debe ser tampoco, exagerada, porque cuando mayor gasto hoy, gastos financiados con el endeudamiento, provoca también que en el futuro se paguen más impuestos o se recorten gastos en otras áreas. Y eso no es una muy buena inversión del Estado. Y eso es todo
Espero que le haya servido para su conocimiento y muchas gracias.